Bien, muy buenas noches. Es un gusto estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Para aquellos que no me conocen, me congrego en la iglesia de Cinco Saltos, aquí cerquita. Y aprovecho, traigo los saludos de los hermanos de Cinco Saltos. Así que cuando me invitan a compartir, pensaba, oraba al Señor, ¿qué compartir? ¿No? Y charlando con mi esposa, mi ayuda idónea, me dice, el sábado es el Día del Amigo. Ahí está. Así que, como es el Día del Amigo, vamos a meditar en esto que es tan importante para nosotros, porque la amistad existe, ¿no? Hemos sido creados para relacionarnos, no para estar solos. Así que pensando en esto, pensaba en algunas características que vamos a ver de un verdadero amigo y que esto nos tenga que llevar a reflexionar y a desafiarnos si verdaderamente tenemos amigos que cumplen con estas condiciones, con estas características, ¿sí? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de amistades, ¿sí? Pero yo quisiera enfocarnos en esta noche, en este tiempo que tenemos por delante, acerca de la vida de Jesús, tomándolo como ejemplo de un verdadero amigo. Y él estuvo 3 años con sus discípulos, tiempo suficiente como para poder conocer a cada uno de ellos y ellos conocerlo, quién era Jesús. Pero si bien eran 12 discípulos, pero me quiero detener en esta noche específicamente en la amistad, en esa relación que tuvo uno de ellos, Pedro, con Jesús. Porque vemos a un Pedro que siempre estaba ahí, dispuesto a tomar la iniciativa en algunos aspectos. Entonces, vamos a ver esa relación que Jesús tuvo con Pedro y junto con su discípulo en este ministerio que él comenzó. Acompáñenme en la palabra de Dios. Vamos a tener algunos versículos así claves como para ir desarrollando los puntos. Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante. Dice la Escritura, Jesús allí está comenzando el ministerio acá en la tierra y previo a esto, antes de elegir a sus discípulos, él se tomó un tiempo de oración, él se tomó un tiempo para escoger quiénes iban a ser los que lo iban a acompañar y él se tomó un tiempo para poder también enseñarles a cada uno de ellos verdades que iban a trascender a lo largo del tiempo. Mirá, allí en el capítulo 4, verso 18, dice el relato, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Jesús estaba iniciándose en este ministerio terrenal. Y en esos discípulos que él escoge y elige luego de tomarse un tiempo de oración y después tratar de enseñarles lo que iban a ver junto con él y todas las cosas que iban a vivir con él,
encuentro un ejemplo magnífico de una relación de amistad. Obviamente que todos los discípulos tenían una relación con el Señor, pero siempre, vieron que como toda relación, siempre hay relaciones más afinadas que otras, ¿no? Quizás nos pasa a nosotros cuando estamos como iglesia, congregados, nos llevamos bien con todos, pero con alguno más que otro tenemos afinidades. Y en esas afinidades comienzan una relación, una amistad. Bueno, nos encontramos acá con el primer hombre que Jesús lo escoge como para que sea un seguidor de él, a un Pedro, a un Simón. Y entonces, de esto queremos sacar un ejemplo, ¿no? Un verdadero amigo, Vamos a ir desarrollándolo. Dice, ¿qué fue lo que Jesús hizo luego de llamar a Pedro y a Simón, a su hermano, ¿no? A Andrés, su hermano? Dice, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En primer lugar, una característica de cualquier amigo que busque al Señor y que quiera compartir con cada uno de nosotros, en primer lugar, un verdadero amigo como lo fue Jesús con los suyos, Él involucró a su vida sus planes, su propósito que Dios le había dado a Él para que se lo diera a conocer a sus discípulos. Entonces, si todavía no tenés un amigo, el ejemplo mayor lo tenemos en Cristo. Jesús escoge a Pedro y lo involucra, le dice, mirá Pedro, vení Andrés, ustedes son pescadores, pero a partir de hoy, si ustedes me siguen, van a ser pescadores de hombres. Entonces, una verdadera amistad es donde vos y yo encontramos a alguien que nos involucra en los planes y en los propósitos de Dios. Jesús los involucró a ellos. Y con el pasar del tiempo, esos 3 años, tuvieron tiempo suficiente para conocer la voluntad de Dios. Porque esto se iba a cumplir después que Jesús no iba a estar. Quizás en el momento Pedro habrá dicho, pescador de hombres, ¿cómo es esto? Pero le estaba transmitiendo una verdad. Jesús lo involucra en sus planes y en sus propósitos. Y eso es la amistad. Si tenés un verdadero amigo que busca las cosas del Señor, te va a involucrar. Quizás le pasa a ustedes, ¿no? En los ministerios. En Cinco Saltos tenemos varios ministerios, gracias al Señor, desde niños hasta matrimonio y personas adultos. Y en los ministerios uno ora para a ver a quién puedo sumar para poder llevar esta tarea. Entonces, quizás ante los ojos humanos pensamos, a ver, vamos a elegir a este que habla bien, vamos a elegir a aquel que se expresa, pero Dios mira el corazón. Entonces, uno en oración, cuando uno trata de escoger a alguien y quiere involucrarlo en los planes de Dios, en el ministerio, en los propósitos, tiene que tener el ejemplo de Jesús. Jesús se pasó toda una noche orando para descubrir quiénes iban a ser sus discípulos. Y una vez que ya tenía definido eso, lo involucró. Y ahí comenzó la amistad con Pedro. Dice, como segundo punto encontraba allí en Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Acuérdense que estamos viendo la amistad entre Pedro y Jesús. Dice el verso 26 del capítulo 14. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, acá encontramos a Pedro, ¿viste? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven.
y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciéndole: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Jesús, como ejemplo de amigo, llama a sus discípulos. Se genera una gran tormenta en el medio de este lugar donde estaban en la barca. Pero yo encontraba acá un ejemplo de una verdadera amistad. Porque ¿qué quería lograr Jesús en estos hombres? Que su fe puedan crecer, ¿sí? Entonces yo pensaba, el verdadero amigo nos desafía a crecer en la fe. Y Jesús lo hizo con todos, cada uno de ellos. Pero Pedro, cuando lo vio a Jesús, dice: Señor, si eres vos, yo voy. Invítame a ir. Y empezó a caminar sobre las aguas. Ahora él empezó a caminar. Pero cuando dice que miró hacia los costados, quitó la vista de Cristo, de Jesús, se empezó a hundir. Pero ahí estaba Jesús, le extendiéndole la mano para sacarlo y socorrerlo. ¿Te das cuenta? Otra característica de un verdadero amigo. El verdadero amigo te involucra, dijimos en primer lugar, en los planes, pero en segundo lugar, te desafía a crecer en la fe. ¿Tenés amigos así que te ayudan a crecer en tu fe? Yo lo tengo. En mi vida tengo hermanos que te animan a crecer en la fe. ¿Cómo? Porque vemos a hermanos que oran de una manera extraordinaria y te dicen: acompáñame a orar por esta situación, acompáñame a orar por esto. Y uno, cuando ve la respuesta de Dios, nuestra fe crece, aumenta. Y eso es lo que quería Jesús lograr en la vida de cada uno de ellos. Pero el que tomó la iniciativa, el que se la jugó por el Señor, fue Pedro. Y él empezó a crecer en la fe. No solamente por, imagínate, caminar sobre las aguas, sino que después encontraba algunos otros desafíos que hizo que su fe creciera. Por ejemplo, si encontramos allí en Mateo capítulo 17, verso 27, dice el relato: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Imagínate a Pedro escuchando esto de Jesús. Porque los otros decían: Jesús no paga los impuestos. Entonces Jesús le dijo: mira, andá, Pedro, el primer pescado que agarres, abrirle la boca y sacar la moneda. Imagínate a Pedro haciendo eso. Su fe empezó a crecer porque vio los milagros que Dios hacía, que el Señor se lo mostraba. Y eso nos pasa quizás a nosotros. Quizás hay hermanos que te animan a crecer en la fe porque te dicen: vení, vamos a hacer esto. Y cuando vos ves la respuesta del Señor, tu fe crece. Tu fe se hace cada vez más fuerte porque ves que el Señor está con vos y está conmigo. También encontraba otro ejemplo cuando Mateo capítulo 8, 14 y 15, cuando Jesús se acerca, va a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama, dice el relato, con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Otro milagro. Imagínate lo que hizo Jesús ahí, tocando a su suegra para sanarla. ¿Cómo no le fue? ¿Cómo no? Pedro, pensaba yo, ¿cómo no creció la fe de Pedro? Si vio todas esas cosas que el Señor se las mostraba a él. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero amigo, ¿no? Cuando te invita, te involucra, te desafía a crecer en la fe. Y más cuando comenzás a ser nuevo en las cosas del Señor y no entendés nada. Pero viene alguien y te dice: vení, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer esto.
y vas viendo cómo Dios empieza a trabajar en la vida y tu fe va creciendo. Ese es el verdadero amigo que necesitamos. A un Jesús que está continuamente con nosotros mostrándonos que Él es real en nuestra vida. En tercer lugar, acompáñame a Mateo, seguimos Mateo capítulo 16. Otro relato en el cual encontramos a Jesús con Pedro. Mirá lo que dice el verso 21 al 23. Mateo 16, verso 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, otra vez Pedro, dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, otra característica de un verdadero amigo, te corrige y te dice la verdad. Imagínate a Pedro escuchando de parte del Señor, apártate de mí, Satanás. Si algún hermano te dijera eso, apartate, porque sos instrumento del diablo, ¿cómo te pondrías vos? Mal. Pero Jesús siempre fue sincero, fue real, habló con la verdad. ¿Por qué? Porque quería corregir, transformar a un Pedro que necesitaba ser cambiado. Y recién cantábamos esto, ¿no? Toma nuestros corazones para que el Señor nos cambie. Y para que, como decía Filipenses, ¿no? Que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día que nos vayamos de acá. Y eso es lo que quería Jesús hacer con la vida de Pedro y con cada uno de sus discípulos. Pero un verdadero amigo te quiere corregir y te va a decir siempre la verdad, aunque duela. Ese es el verdadero amigo que necesitamos. Y Jesús, Cristo, siempre nos va a decir la verdad a través de su palabra. Y muchas veces nos toca muy de cerca y nos confronta para decir, vos sos esto, ¿te das cuenta? Y muchas veces nos cuesta recibir eso. Dura es esta palabra, le dijeron al Señor Jesús. Y muchas veces es dura la palabra para nuestra vida. Pero como Él es nuestro amigo, Él siempre nos va a corregir actitudes que están mal en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque Él siempre va a decir la verdad, porque Él es la verdad. Y pensaba en amigos o en amistades que nosotros podamos tener, ¿no? Tenemos ciertas amistades que por ahí te dicen lo que vos realmente querés escuchar, pero no te dicen la verdad. Y son parciales, te dicen algo que a vos te hace bien y te querés escuchar, pero no te dicen la verdad realmente. Y la palabra de Dios, ¿sabés cómo lo llama eso? Aduladores. Es como que te tocan el hombro y te dicen, dale, dale. Y aunque te vean en alguna situación que no te conviene y te vean en alguna situación donde quizás estás corriendo en caer en pecado y te quieren, no pasa nada, te dicen. Pero el verdadero amigo te va a decir, tenés cuidado, fíjate dónde estás corriendo peligro. Te va a decir la verdad y aunque a vos te moleste. Jesús le dijo la verdad a Pedro. Ahora, otra verdad que encontramos allí en Mateo capítulo 17, verso 1. El verdadero amigo siempre nos va a llevar a disfrutar momentos únicos y que van a quedar grabados en nuestra vida. Porque esos momentos que vos podés en las cosas del Señor vivir con hermanos en la fe, por sobre todas las cosas, te van a llevar a un nivel espiritual donde vas a vivir cosas
tan grande y tan maravillosa que va a decir, esto me marcó la vida. Y lo encontramos en la vida de Jesús con Pedro, con Jacobo y con Juan. Fíjate en el verso 1, capítulo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Y mientras él hablaba, escucharon esa voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. ¿Te das cuenta? El verdadero amigo te va a llevar a situaciones donde vas a experimentar algo trascendente en lo espiritual. Imagínate a estos 3 hermanos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se habrán olvidado de eso? Nunca. Los marcó. Pero ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús tal como Él es, el resplandor de su gloria. Y eso lo marcó a Pedro, eso lo marcó a Jacobo y a Juan. ¿Te das cuenta que el verdadero amigo hace que tengas momentos únicos, irrepetibles en la vida de un creyente cuando te juntás con personas espirituales que te llevan a un nivel espiritual que vos decís, wow, y te marcan la vida. Y no te lo olvidás porque de ahí comenzamos a caminar en una vida que agrada al Señor. Entonces, vayamos repasando. Un verdadero amigo nos involucra en sus planes, en su propósito, nos desafía a crecer en la fe, nos corrige, ¿no? Nos habla verdad, aunque no nos guste, y nos lleva a disfrutar momentos únicos. ¿Tenés amigos así? ¿Tenés amistades así que te llevan a disfrutar esa comunión íntima con el Señor y te dicen, vení, vamos a orar juntos, vení, vamos a experimentar cómo Dios puede obrar en nosotros, ¿no? Y cuando eso ocurre, ¿qué pasó? Adoraron al Señor. Y eso nos lleva a adorar al Señor cuando pasan cosas, porque es reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Avanzamos. En quinto lugar, Mateo capítulo 26, verso 36. Jesús estaba a punto de ir a la cruz y no le fue fácil, pero buscó amigos, buscó a alguien que lo acompañara en ese momento tan difícil. Pero quizás estos discípulos no lo entendieron en ese momento. Él estaba pasando y sufriendo mucha angustia. Y fíjate lo que dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, otra vez Pedro, y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Un verdadero amigo nos va a llevar a profundizar en nuestra vida de oración. El verdadero amigo te va a decir, vení, acompáñame a orar, a pasar un tiempo en la presencia del Señor para que Él pueda dirigir nuestra vida, para que Él pueda darnos y mostrarnos su voluntad. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos y allí estaba Pedro. Dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pedro quizás en el momento no lo entendió. Sus discípulos tampoco, se quedaron dormidos. Y Jesús tiene que decirle, ¿no han podido velar una hora conmigo? ¿Te das cuenta?
El verdadero amigo nos lleva a eso, a buscar la presencia de Dios en oración. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios en oración? ¿Verdad que nos cuesta? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema donde todo va a la corrida, todo parece ser que llegamos tarde a esto y a lo demás. Y no le dedicamos el tiempo suficiente a orar. Y qué bueno es tener a alguien, a un amigo, ¿no?, que te pueda decir, vamos a orar juntos. Y para los que estamos casados tenemos la ayuda idónea, que es la mejor amiga, el mejor amigo, que te puede acompañar en oración y decir, vamos a orar por esto, vamos a hacer esto. Y juntos pueden experimentar una vida de oración. Y por último, un verdadero amigo nos lleva a perdonar y restaurar relaciones. Jesús lo mostró en el ejemplo allí en Juan capítulo 21. Mirá, acompáñame en el Evangelio de Juan capítulo 21. Jesús había ido de la cruz, resucitó. Sus discípulos lo extrañaban, estaban tristes. Pedro, que el que tenía más afinidad con Jesús, le había, en el mayor momento de que lo necesitaba, negó al Señor Jesús 3 veces cuando cantó el gallo. Y de ese momento Pedro, imagínate cómo estaba. El Pedro que había vivido cosas con el Señor y que le había dicho tiempo antes, le dice, yo pondré mi vida por ti. Y cuando lo vinieron a buscar en el huerto, fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado, a Malco. ¿Dónde quedó Pedro que le había dicho, mi vida te voy a poner a vos, no vayas a la cruz? Y después lo niega. Y en ese contexto, cuando Jesús resucita, dice el capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le dijo, hijitos, ¿tienen algo que comer? ¿De qué comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Esta ya era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Verso 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, a su amigo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería hacerle recordar lo que había vivido tiempo atrás, porque le había negado a su amigo. Pero Jesús, como es el verdadero amigo, pudo perdonar y restaurar esa relación con Pedro. Ese es el verdadero amigo. El verdadero amigo es el que perdona y el que restaura las relaciones, aunque estén mal. Imagínate cómo se sentiría Pedro ante esta situación, sabiendo que eso le aturdía en su cabeza lo que había pasado. Pero Jesús, como el amigo fiel, le dijo: ¿me amas? Y tristemente él dijo: sí, Señor, tú sabes todas las cosas. El verdadero amigo perdona y restaura relaciones. Y él, pensando en esto, muchos de los que estamos acá, quizás todos, no lo sé, un día éramos enemigos de Dios. Estábamos alejados por el pecado. Pero Jesús quería ser el amigo de nosotros. Y Él, llevando en la cruz, cargó el pecado de cada uno de nosotros. Y dice Pablo en la carta de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 13 y 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Sabés qué? Mi amistad con Dios estaba rota, éramos enemigos, pero la gracia, el amor y la misericordia que Dios tuvo por medio de Jesús con cada uno de nosotros hizo posible que esa relación se restableciera. Ahora somos amigos de Él. Y Él nos manda solamente a obedecer. Ustedes son mis amigos, dice, si ustedes me obedecen. Somos amigos de ese ejemplo absoluto que es Cristo. Y pensando en todas estas características, ¿tenés amigos, tenés amistades que te llevan a involucrarte en las cosas de Dios? ¿Tenés amigos que te ayudan a crecer en la fe? ¿Tenés amigos que te ayudan a fortalecer la fe a través de la oración y a dar a conocer cómo Dios se manifiesta en la vida? ¿Tenés amigos que te llevan a perdonar y a restaurar relaciones? No sé cuál sea tu situación. Quizás haya en medio de nosotros alguien que todavía está enemistado con Dios, que no conoce el verdadero amigo que es Cristo. Pero hoy Dios quiere dar salvación y vida eterna a los que creen y le reciben por gracia, como lo hizo conmigo un día. Y esa obra ha de perfeccionarse, como cantamos, hasta el día que partamos a la presencia de Él. Necesitamos amigos, necesitamos hermanos, por sobre todas las cosas, que nos puedan influenciar a vivir cosas con el Señor. Hace unos tiempo atrás, en la iglesia de Cinco Saltos perdimos a un hermano, a un amigo, que ya no está con nosotros, el Señor se lo llevó. Y compartíamos cosas. Y eso quedaron en el recuerdo, ahora no lo tenemos. Y él nos influenciaba y nos decía y nos contagiaba muchas veces a hacer cosas para el Señor. Esos son los verdaderos amigos que uno necesita en la fe de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y podamos reflexionar en este día de la amistad cómo estamos con nuestro amigo que es Cristo.
¿Oramos? Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por el ejemplo que encontramos en la vida de tu Hijo, el Señor Jesús, junto a su discípulo, pero en especial con la vida de Pedro. Señor, gracias por estos ejemplos de vida. Ayúdanos a, si no tenemos amigos, a elegir amistades que nos influencien a vivir para ti, que nos contagien y nos ayuden a crecer en la fe y en el servicio para ti. Y Señor, que tú puedas bendecir nuestras amistades, que podamos ser sabios al escogerlos. Y si hay amistades que no nos están edificando nuestra vida espiritual, Señor, que podamos tener la capacidad necesaria de que quizás buscar a otras personas, a otros hermanos que nos ayuden a vivir una vida que honre y que glorifique el nombre de Cristo. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado en esta noche. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias hermano, gracias por la invitación y que el Señor les siga bendiciendo en este lugar.